Maaretul de viajeros y viajeras de mundos lejanos. Soy Michael R. Bombín y en esta ocasión vengo a analizar el quinto capítulo de la serie Los Anillos de Poder. Recordar que este será un vídeo que incida en el aspecto cinematográfico de la serie, analizándola por sí misma, no en contraposición con su original, pese a que haga algún inciso a este respecto, ya que tomo esta serie como un fanfiction, no como una adaptación, pues es lo que está demostrando ser. Antes de iniciar este viaje, quiero recordaros que podéis apoyar el canal haciéndoos miembros de la comunidad, accediendo a las ventajas que se desbloquean en cada nivel, ya sea eligiendo los vídeos que aparecerán en el canal, o recibiendo un relato exclusivo y personalizado bajo las premisas que me marquéis, o incluso recibiendo nociones de escritura en directos exclusivos. Y ahora sí, como se suele decir, comencemos. Previamente a comenzar con el apartado técnico, creo que este capítulo tiene el tempo que debe tener una serie. En mi opinión, creo que los dos primeros capítulos deberían haber sido contados como un epílogo y después haber entrado con la primera temporada y no contarlos como parte de la misma, por motivos que ya expliqué en anteriores análisis y que tienen que ver con la estructura y los dos estilos narrativos presentados por los dos directores que hemos tenido hasta el momento. He de reconocer que cuando leo a la gente que dice que no está pasando nada en la serie, no puedo más que reconocerles que, en efecto, no está pasando gran cosa que tenga que ver con la acción propiamente dicha. Creo que esta percepción de la acción desenfrenada y constante que inunda gran parte de las series y contenidos actuales viene muy ligada al hecho de la oleada de productos a los que podemos acceder y que esa misma acción es la que nos debe retener en ese producto para que no nos decidamos a ir a otro. Esto es algo que Amazon se puede permitir transgredir con esta serie, ya que debido al nefasto marketing que llevaron a cabo, ha tenido suficiente publicidad como para sobrevivir sin demasiado temor a no ser relevante, pues gracias a la avalancha de críticas en uno u otro sentido, es la serie de la que más se está hablando. Esto, por desgracia, es debido a que supera la barrera de lo puramente cinematográfico y pone gran parte de su influencia en varios apartados de la vida contemporánea que tanto crispa el ambiente y tan poco bien hace, en mi opinión, a una serie que debería vivir por lo que es, no por lo que vende. Sin embargo, y volviendo al ritmo y a la acción necesaria en toda obra que pretenda sobrevivir en el mercado generalista, me temo que pese a que esta serie hubiera podido ser un buen revulsivo para esta necesidad de correr heredada por los tiempos que vivimos, no ha sido así. Creo que ese tempo lento y sosegado en el que prima el diálogo y no la acción, que a mí tanto me gusta, adolece de no tener un contenido que acompañe a la pretensión. En mi opinión, el ritmo correcto se ha restablecido, pero al haberlo hecho se ve aún con mayor intensidad las carencias de quienes construyen los conflictos y los diálogos en esta serie. Dicho esto, empecemos ya con el apartado técnico. En cuanto a lo visual, mi opinión es que ha superado los anteriores, y no por su espectacularidad, que sin duda la aparición de Khazad-dûm y el hundimiento de Númenor se llevarían la palma, sino por el peso de las cosas en la pantalla. Al fin las cosas empiezan a pesar en esta serie, los árboles, las hojas y el ambiente se intuyen reales, con un decorado al que no le faltarán elementos digitales, vemos que los personajes se mueven por lugares que existen, que se pueden tocar. En concreto, en la trama de Lindon es donde más evidente se me ha hecho ese mimo en el decorado, al que sinceramente muy pocas producciones pueden acceder, cosa que también me ha sucedido en Númenor con cada aparición del puerto, que pese a ser más tangible su digitalización, no resalta con aquello que pertenece al decorado construido. En cuanto al aspecto cromático, cada vez se va haciendo una distinción mayor, y que por motivos de la historia se convierte en un personaje más, con la llegada del gris a las tramas de los pelosos, que comparte esa ambientación con la trama de Arondir, en la que ya partíamos desde esa sensación de estar en conflicto. Por otro lado, Lindon se mueve entre los claros y los oscuros saturados, pero sin matices intermedios, contando que allí se encierran las sombras más profundas y las luces más brillantes, por lo que al fin los colores comienzan a tomar partido narrativo en esta historia. En cuanto a la música, en este capítulo ha pasado más desapercibida que en el anterior, excepto en el cierre y en la apertura del capítulo, y al igual que en entregas anteriores, lo demás ha sido un acompañante sometido a la historia.
Esto nos da pie a hablar del inicio de esta quinta entrega y a su canción. El arranque me ha gustado bastante, con la canción de Amapola que me ha recordado, salvando las distancias, a la canción de Pippin. Sin embargo, si la canción de Peregrine Took funciona tan bien es porque se ha generado un conflicto previo que cataliza en paralelo con la carga de Faramir. En esta ocasión el conflicto está peor construido y tiene menos peso, al no haber empatizado previamente con quien lo sufre, como lo era en el caso de Faramir. Con todo, me parece un buen arranque del capítulo en el que se nos narra de forma acertada las inclemencias y los obstáculos que deben sortear los pelosos en su marcha, con esos detalles como el carro abandonado, mientras que a la vez se nos muestran escenas familiares que nos dan las herramientas narrativas necesarias para unir nuestros sentires con los de los pelosos. Creo que esta escena inicial es la mejor de la trama de los pelosos y sin embargo no se han abstenido en la conversación previa de introducir diálogos cargantes con mensajes ñoños dignos de una película infantil de serie Z. Respecto a las dos escenas siguientes que cierran la trama de los pelosos, por fin me empieza a importar su historia. No por ellos, como no creo que llegue a suceder en toda la serie, sino por el hombre del meteorito. Es curioso, pues llegados a este punto, creo que toda la historia de los pelosos no es más que una excusa para contar la historia del Maya, sea quien sea al final, pero creo que como excusa narrativa ha sido una bastante plomiza que podrían haberse ahorrado, contándonos su historia a través del punto de vista del hombre del meteorito, quien es el verdadero protagonista de la trama de los pelosos, no Eleanor, al menos por el momento. A él le hemos visto enfrentarse a los lobos, con ese golpe en el suelo, y cuyas consecuencias han sido mayores de las esperadas para su brazo. Eso nos indica su fuerza, pero también sus debilidades. Creo que la historia del hombre del meteorito no está mal, pero que debido a que está íntimamente ligada a la de los pelosos, se ve lastrada, porque, de nuevo, la niña vuelve a meter sus narices, o en este caso su mano, donde no le llaman y de nuevo no hay consecuencias con sus actos. Sí, debería haber perdido al menos la mano, o un dedo, o algo que fuera realmente relevante, pero lo único que se ha conseguido es que vuelva a sentirse que la historia de los pelosos no tiene obstáculos que dejen mella en sus protagonistas, porque no quiero hablar de la huida de Nori tras el suceso, ya que me ha parecido casi tan falta de tensión, y en este caso absurda, como su historia al completo. Rescatar ese gesto final del hombre del meteorito con el que nos han advertido de su posible deriva oscura. Sí, ojalá suceda y la caravana sea arrasada por el hombre del meteorito y al fin haya algo de tensión, aunque sea a costa de la destrucción del elemento más cargante de la serie, a excepción quizás de nuestra querida y odiada elfa. Antes de meternos con Galadriel, quiero destacar previamente esa aparición de los personajes vestidos de blanco, cuya incidencia supongo que tendrá relevancia en temporadas venideras, pero que en esta solamente dejan abierto, de nuevo, un conflicto futuro, como si no hubiera suficientes presentes que cerrar. Estoy casi seguro que estos personajes serán quienes cierren con un cliffhanger la temporada, dejando abierta la puerta a que el hombre del meteorito sea o no un ser de luz o de oscuridad, y que serán quienes muevan la trama de este personaje misterioso. Veremos cómo se resuelve su historia. Ahora sí, podemos entrar en Númenor. Hay varias cosas que no me han gustado de aquí y varias que sí. En cuanto a las primeras, el hecho de que el padre de Miriel le diga que no vayan a la guerra me ha parecido algo totalmente gratuito, mal contado y que sostiene un balanceo errático en cuanto a los no muy sólidos cimientos de la historia de Númenor. Entiendo que se haga para generar un mayor conflicto interno en Miriel, pero me ha parecido algo que, aparte de desprestigiar a su padre, pues no se vuelve a hacer referencia a este diálogo, se deja la idea de las premoniciones de este personaje, así como su juicio, como un elemento accesorio que se usa en favor de las necesidades de la trama. En cuanto a la familia de Elendil, Isildur cada vez me interesa menos. Creo que se apresuran a la hora de contar cosas que directamente dan por hecho que vamos a entender, como que Isildur haya terminado por ser aceptado en el barco, y que se toman tiempo para incidir en personajes como Eärien, cuya historia junto con Kemen comienza a ser comparable con la de los pelosos. En ese sentido, Pharazôn parece ser un personaje con una profundidad menor de la que yo esperaba. Aún queda mucho camino por recorrer y seguro que sus intereses irán variando, pero ese colonialismo no acaba de convencerme, pues creía que su pretensión tenía más que ver con Númenor que con las tierras del sur.
Pero no todo es de color de gris, pues hay varias cosas muy positivas, en mi opinión, en la trama del reino insular. El dúo Galadriel-Halbrand es posiblemente el que más me ha gustado en Númenor en este capítulo. Las diferentes escenas entre la elfa y el humano, pese a que no son perfectas, sobre todo en cuanto a su coherencia con respecto al relato que les rodea, me ha interesado más por el debate interno de Halbrand, con ese recurso evidente del medallón que parece abandonarse antes de ser recogido. Me ha interesado porque deja la puerta abierta a que no sea Sauron, algo que yo espero, pero en lo que no confío. La escena de Galadriel instruyendo a los hombres, pese a ser un recurso muy manido, me ha parecido que mezclaba varios elementos que encajaban muy bien. El primero es que el público quería ver algo de acción, y esta probablemente ha sido la mejor escena de acción en lo que llevamos de serie, para mí mejor que la del Wargo o la del Troll. El segundo es que se nos muestra como una escena de acción desenfadada, algo que le venía muy bien al personaje de Galadriel porque su gran pasión, al parecer, que son las armas, es usada narrativamente para que podamos empatizar con ella y no para odiarla. Y en esta escena aparece un personaje al que poco a poco le voy cogiendo cariño o al menos me ha interesado cada vez más, que es Valandil, el amigo de Isildur quien termina por convertirse en teniente. Y es por esta escena que Galadriel es aceptada e incluso venerada cuando sube al barco, ya que ha mostrado ser no solo más que capaz en su manejo de las armas, sino instructiva y digna con los soldados a los que se enfrentaba. Todo esto pese a que parte de sus comentarios en la instrucción fueran un consejos vendo, pero para mí no tengo. Y ahora nos dirigimos a la trama de Lindon. Aquí, como en Númenor, hay cosas que no me han gustado nada y otras que me han gustado algo más, aunque en este caso vencen las primeras. Gil-galad, pese a que en este capítulo se nos ha presentado como un personaje que, como Miriel, está preocupado más por la ruina de su pueblo y por ende de toda la Tierra Media, me sigue pareciendo un ser que tiende más a la oscuridad que a otra cosa. A esto se le puede sacar jugo narrativo, pero creo que entra en conflicto con la misma idea que pretende contarnos la serie, de que los elfos son puros y van a tener que huir si no quieren ser engullidos por la oscuridad, pues me da la sensación de que el mayor representante de ellos, su alto rey, ya lleva tiempo siendo sometido por ella. Entrando con Elrond, en este capítulo es tratado como alguien ingenuo y que no se entera ni del tiempo que hace. Dependiendo del tratamiento de la historia, podría haber funcionado ensalzando la inocencia y el desconocimiento de Elrond, pero más bien se ha realzado su incompetencia y su credulidad. Me ha sorprendido enormemente cuando, tras decirle a Gil-galad que no le va a contar nada enfrentándose a su rey y todo lo que ello implica, pues quiere mantener su juramento ya que es uno de los motivos por los que aún mantienen su esencia, en la escena siguiente apareciera Celebrimbor y le devolviera el mineral. Sinceramente, para mí no tenía ningún sentido, y no suelo incidir mucho en los sinsentidos de algunas acciones si mantienen coherencia en cuanto al fondo del relato, pero aquí se desfigura forma y fondo, un despropósito sin igual. Sin embargo, hay alguna cosa que rescatar de esta trama, como la cena entre los elfos y Durin, y que le recriminase el que su mesa estaba hecha de un material casi sagrado, para que después nos confesara que Disa quería una nueva mesa. De alguna manera trivializa la profundidad de estas dos grandes razas, al dejar claro que incluso un discurso como el de la mesa, que parecía de gran calado, no es más que la primera parte de un gag, y sin embargo a mí me ha rescatado una sonrisa, supongo que debido al despropósito anterior. Sin duda, el momento más interesante y polémico de la trama de Lindon ha sido el de la canción de las raíces de Hithaeglir. No quiero entrar a comentar sobre la fidelidad en cuanto a lo que se cuenta en ella, pues es cuanto menos un disparate en todos los sentidos de la palabra y que entra directamente en conflicto con la historia que tanto parece que les gusta destacar, como es la historia de Arendil. Pero también entiendo que para quienes no conocen la historia de los libros, este breve relato haya sido algo entretenido y reseñable dentro de un capítulo y una serie que tiende a tener más bien poca acción. En él se nos narra la creación del Mithril, dándole una entidad cuasi divina ligada a los Valar, y seguramente será uno de los motivos que aduzcan para el poder de los Anillos de Poder, pero hay que reconocer que pese a lo absurdo respecto al universo de Tolkien, será un relato atractivo para los ajenos a la obra. Y por último, nos metemos en la parte de Tir Harad.
con varios momentos destacables. Creo que el hecho de que hayan metido 4 tramas en un capítulo, de nuevo, ha hecho que algunas se constriñan, como es el caso de esta. La relación de Bronwyn con su pueblo, que queda contado en el trazo grueso, no ha funcionado como debía por eso mismo. Más allá de que su discurso fuera corto y más bien poco atractivo, no nos han mostrado ni un solo motivo, excepto cuando llevó la cabeza del orco cortada, para que nadie quisiera seguirla. No hay acercamiento de la mujer con su pueblo, pese a que nos lo imaginemos. Necesitamos verlo para hacerlo verosímil, motivo por el que se hace más sencillo de comprender que la gente prefiera seguir al que antes era su líder, Waldrecht. Por lo que, de nuevo, la falta de espacio narrativo hace que una trama, una de las que más me gustaba, sufra las consecuencias. El avance de la relación entre Arondir y Theo tiene una sola escena de 1 minuto de duración, una construcción que a este paso logrará cimentarse en 150 capítulos. En cuanto a Adar, su presentación benévola y sensible queda apartada para mostrarnos cosas interesantes. La primera, que no es tan benevolente como aparentaba, ni con los orcos, con ese brazo quemado de forma bastante gratuita, ni con los humanos, como era de esperar. Por su forma de actuar me ha parecido que se sentía ofendido cuando Waldrecht le preguntaba si era Sauron. No sé si porque realmente Adar es un elfo que renegó de Sauron y que quiere buscar su camino consiguiendo la espada y derrotarle, convirtiéndose así en el nuevo Señor Oscuro, o porque simplemente, pese a estar bajo las órdenes de Sauron, le enfada el hecho de que le recuerden que es su inferior, como un mortal, ya que en el anterior capítulo decía que aún no era un dios. En cualquier caso, en el siguiente capítulo al fin tendremos el primer enfrentamiento de la serie, algo que se ha hecho de rogar, pero que no se hubiera exigido con tanto ahínco si los diálogos, la profundidad en el contenido de las diferentes tramas o la disonancia rítmica generada en los 2 primeros capítulos se hubiera tratado de forma diferente. Y así termina mi análisis del 5º capítulo de la serie, una entrega en la que pasamos el ecuador de la temporada y en la que, pese a que el ritmo se mantiene donde debe estar y la estructura parece encontrarse en el lugar correcto, han vuelto a meter 4 tramas y eso lastra mucho el avance de la serie, algo que al menos durante la primera temporada vamos a tener que aguantar, así como las consecuencias derivadas de este hecho que se inició en el mismo comienzo de la serie. Quizás la peor parte es que siento la serie extremadamente predecible, pese a que hayan incidido, para mí de forma excesiva, en los misterios de la misma, como lo son Sauron o el hombre del meteorito, y que sea una historia relativamente original, me encuentro con un producto que no me sorprende excepto en ocasiones muy contadas, y las bondades del dedo de la sorpresa no llegan a tapar el sol de lo predecible que todo lo cubre. Espero que en el siguiente capítulo me encuentre algo que me sorprenda, en el buen sentido, pues aunque haya elementos reseñables, la serie parece cargar con unas losas demasiado pesadas para poder alzarse a la altura que merecía alcanzar. Y ahora, contadme, ¿qué os ha parecido el 5º capítulo de la serie? ¿Notáis como yo que la cantidad de tramas lastra la historia de todas ellas? Mientras lo hagáis con respeto, dejadme en los comentarios qué opináis al respecto. Dadle amor al vídeo y suscribíos para más si os ha gustado. Haceos miembros si queréis apoyar el canal. Y por último, no os diré no lloréis, pues no todas las lágrimas son amargas. Gracias por vuestro tiempo y hasta la próxima.